Elige sabiamente sobre lo que tiene vida. Y hoy de último, pues habíamos dejado el tema, la manera engañosa de cómo destruir la vida. La manera engañosa de cómo destruir la vida. Hemos visto, hermanos, durante pues este mes, versículos de Proverbios, cuyo propósito es ayudarnos a elegir sobre aquello que tiene vida y no muerte. Estamos frente a esa realidad. O practicamos lo que tiene vida o practicamos lo que tiene muerte. En el caso, o sea, lo que tiene vida es todo aquello que tiene la vida del Señor consigo. Pero hay cosas que no tienen vida y que en lugar de acercarnos al Señor, lo que hacen es alejarnos del Señor. Y muchas veces ese alejamiento es bien estratégico, porque ni siquiera uno se da cuenta que lo que está haciendo es alejándose del Señor. Entonces hemos estado viendo algunos versículos que nos llaman a entender qué es aquello que tiene vida, aquello que conserva y alimenta la presencia del Señor, o aquello que destruye la presencia y vida del Señor en nosotros. Vimos, fíjese, entre los temas que corrimos fue que el deseo cumplido, decíamos, es árbol de vida. Vimos ese tema. Luego vimos que el fruto del justo es árbol de vida. Ahí está nuevamente vida, el fruto del justo. Vimos que manantial de vida es el entendimiento, dice al que lo posea. Ahí está otro tema que llevaba a eso, que donde hay vida. Vimos que la lengua apacible es árbol de vida, igual, ¿no? Es árbol de vida. Vimos incluso el día domingo que el temor de Dios igual es manantial de vida. Allí hay vida. Y ese fue el último tema relacionado pues con eso. Pero también pudimos descubrir dentro de algunos versículos dichos por el rey Salomón, quien nos está instruyendo con toda su sabiduría. También vimos sobre aquellas acciones o actitudes que en lugar de inducir a la vida, provocan la muerte. Vimos un tema que dice que el camino a la vida es hacia arriba, al entendido, para alejarse del Seol o muerte abajo. Entonces de esa manera pues hemos ido caminando y poniendo en claro qué es aquello que tiene vida. Y de hecho, o sea, si lo ubicamos, pues la idea es llegar ahí. Imagínense el reto de que la lengua apacible es árbol de vida. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? A volver nuestra lengua pasiva, ¿verdad? Ese es el reto, ese es el desafío. Entonces, cuando la encontremos, nos vamos a dar cuenta que tenemos vida ahí, que somos personas de bendición cuando usamos nuestra boca, cuando usamos nuestra lengua. Ahora, hay una acción humana que resulta ser tan destructiva que a lo mejor nunca seamos capaces, fíjese bien, en lo natural, de imaginar hasta dónde opera el daño o destrucción que esta obra es capaz de hacer en la vida espiritual y física, tanto de hombres como de mujeres, hasta llegar a apartar y a hacer morir la vida del Señor en el creyente, e incluso déjeme decirle que puede llegar a destruir
la vida física de las personas. Esta acción u obra que es altamente destructiva es la relación sexual del hombre y la mujer, pero en condiciones totalmente condenables por el Señor, hablando, pudiera ser de la fornicación o del adulterio. Déjeme decirle que son acciones que van a destruir. Son acciones que no, repito, no logramos muchas veces imaginar el daño que ocasionan. Y en el caso vamos a encontrar cómo Salomón se detiene y describe con mucho detalle principalmente eso, o sea, hasta dónde llega el poder destructivo de lo que es la relación sexual del hombre y de la mujer, pero en condiciones totalmente condenables por el Señor. Eso es básicamente, pero el énfasis en los versículos de Proverbios que vamos a ver en esta noche, en esta tarde, fíjese que el énfasis lo inclina a lo siguiente. El énfasis lo inclina a la manera tan engañosa en que las personas son atraídas, seducidas, encantadas, cautivadas a practicar tal tipo de acciones, aun cuando representen su misma muerte. Fíjese, repito, el énfasis que le da el rey Salomón va inclinado a lo siguiente. El rey Salomón habla muchísimo de esa manera tan engañosa, fíjese, tan engañosa, en que las personas son atraídas, seducidas, encantadas o cautivas, en este caso, a practicar tal tipo de acciones, aun cuando representen su misma muerte. O sea, lo hace de manera, diríamos, como muy camuflajeada, como de una manera tan engañosa que ni siquiera nos damos cuenta que lo que está sucediendo es precisamente que vamos hacia la muerte. Entonces el versículo que quiero que leamos es Proverbios 7:23. Mire cómo es de engañoso que dice la palabra del Señor en Proverbios 7:23. Dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta o la flecha, en el caso, traspasa su corazón. Esa es la forma como Salomón describe una persona es atraída hacia aquello que le va a costar incluso su muerte espiritual e incluso su muerte física, fíjese. Entonces vuelvo a repetir, dice, como el ave que se apresura a la red, mire, y no sabe, oiga, no sabe que es contra su vida hasta que la saeta o la flecha traspasa su corazón. Así como es como describe el rey Salomón. Entonces dice que es una manera bien engañosa de cómo las personas destruyen su propia vida. Entonces, ahora, quiero decirles que la forma como Salomón lo describe contiene toda una revelación espiritual de lo que ocurre tras una relación sexual pecaminosa. Como una persona puede ser atraída, seducida
a su propia muerte sin que la persona ni siquiera sea consciente de lo que está pasando en su vida, cuando está teniendo una relación sexual fuera del orden establecido por el Señor. Entonces la persona no sabe qué está pasando, no sabe qué está, fíjese, ocurriendo. Déjenme expresarles que a lo mejor la persona incluso puede llegar a pensar que al tener una relación sexual puede estar teniendo o viviendo la experiencia más grande de su vida, cuando en realidad lo que está pasando es que la persona está teniendo la muerte más engañosa, fíjese usted. Y eso es lo que el rey Salomón nos va a enfatizar. Dice que en ese tipo de relación el descenso es tal, que se llega a los lugares más oscuros de la muerte, pero disfrazado de una experiencia de placer. Ese es todo el lío. Y eso es lo que humanamente las personas miran el placer, miran el momento, miran lo atractivo, o sea, de la otra persona, pero ni siquiera se dan cuenta que es una red. Es una red como dice, como la de un ave, ¿verdad? Que está siendo llevada precisamente a un punto donde lo que va a suceder es que va a morir. Pero se lo disfraza de otra forma. Se lo pinta de la manera más engañosa, que la persona no sabe que lo que está sucediendo es precisamente su muerte. Entonces eso es el énfasis. Ahora, cuando Salomón detalla, fíjese bien, cuando Salomón detalla específicamente lo que ocurre tras una relación sexual, esto es precisamente lo que debemos captar o entender. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a leer a Proverbios 7:27. Proverbios incluso 9:17. Y yo se los voy a leer en otras versiones. Entonces dice el rey Salomón, mire. Y ya vamos a leer los versículos estos para que tengan más significado y mayor claridad. Dice el Proverbios 7:27, camino al Seol. Ese Seol algunos lo traducen como muerte o infierno. Dice, camino a la muerte es su casa, que conduce, dice, a las cámaras, a las habitaciones o a los secretos de la muerte. Y luego dice Proverbios 9:17, oiga, dice, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Mire usted cómo Salomón describe el ámbito espiritual. Entonces la persona lo que está teniendo es una relación sexual. La persona está viviendo un momento de placer, pero lo que no tiene conciencia es lo que está viviendo o haciendo o activando en el mundo espiritual. Y dice que en el mundo espiritual esta persona está siendo llevado a las cámaras o a los secretos más ocultos, digámoslo así, de la misma muerte. Fíjese que la nueva versión internacional dice, su casa, y ahí está hablando del espíritu de seducción o el espíritu de fornicación, dice, su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte, mire, conduce al reino de la muerte.
La Nueva Versión Internacional dice Proverbios 9:18, pero estos ignoran que ahí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Póngale usted en el ámbito físico, imagínese usted eso, el fondo de la fosa. ¿Cuántos han visto, cuántos han podido ver un pozo? ¿Sí? De uno no le alcanza ni ver, ¿verdad? Y a uno, ay, dicen, bueno, los que pueden, hay unos que pueden, hay otros que no, pues yo no puedo ver, me mareo. Entonces dice, ay, pero qué profundo, dice, ¿verdad? Qué profundo. Entonces dice que eso es figuradamente el lugar, dice, donde es llevado, o sea, una persona, precisamente cuando practica la relación sexual ilícita. Está siendo llevado a las profundidades de la muerte. Fíjese. Ahora, es obvio, imagínese, la pregunta sería, bueno, ¿y quién se lo dijo a Salomón? ¿Cómo es que Salomón lo captó? O sea, lo entendió. Por eso yo digo, obviamente, es toda una revelación espiritual. Es toda una revelación de una situación que humanamente nosotros no sabríamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Pero Salomón dice, y lo que dice es, mire, esta persona, o sea, esto dice, pero estos ignoran que ahí está la muerte. Ahí está la muerte. Que sus invitados, los invitados por el espíritu de seducción, caen, dice, al fondo de la fosa. Entonces acuérdense que si alguien cae al fondo de la fosa, es obvio que no cualquiera lo puede sacar, ¿verdad? Está en el fondo de la fosa. A lo mejor nadie lo pueda sacar, ¿verdad? Entonces es cuestión de ponerle un poco de pensamiento. Luego, Proverbios 23-27, me gustaría que leyéramos ese versículo. ¿Qué dice Proverbios 23-27? Oiga lo que dice. Porque abismo profundo, mire, abismo profundo es la ramera. Y aquí no hablemos solamente de rameras, hablemos de rameros. Ramera y los rameros. Dice abismo profundo, porque abismo profundo es el espíritu de fornicación. Dice, y pozo angosto, tan angosto, la extraña. Entonces lo que quiero expresarles o decirles es que las relaciones sexuales pecaminosas es la forma más engañosa en que una persona desciende o cae en lo más bajo de su vida. Y no solamente de su vida particular, sino que es llevado a pozos o a cámaras, como dice otros versículos, de muerte, habitaciones de muerte ocultas, al punto que su descenso, fíjese, le hace patear eso, habitaciones o lugares secretos o ocultos, donde quien reina es precisamente la muerte. La muerte. Entonces de acá el tema, la manera más engañosa de destruir la vida. Ahora, por eso quiero dejar algunas reflexiones que nos permitan sobre todo desmentir el engaño que se opera tras la seducción al pecado sexual. ¿Ok?
que es donde decía, es básicamente lo que Salomón hace. Él describe con tanto detalle, mire, ese es el espíritu de seducción. Véanlo bien. ¿Qué hace? ¿Cómo se mueve? ¿Qué activa? Eso es lo que quiero que veamos en esta noche, ya habiendo conocido hasta dónde llega una persona precisamente cuando se expone a una práctica de ese tipo. Entonces no es tan fácil, o más bien hay necesidad de buscar mucha ayuda, porque repito, si alguien está en un pozo no va a poder salir por sí mismo. Si alguien está atrapado en tal situación, su solo deseo no le va a ayudar, está atrapado. Y está atrapado por espíritus de muerte que lo han conducido a situaciones semejantes. Entonces veamos cómo opera el espíritu de seducción. Entonces vamos a ver algunas reflexiones. Quiero que vayamos leyendo Proverbios capítulo 7, vamos a comenzar del versículo 6. Entonces ahí viene describiendo el rey Salomón cómo es que el espíritu de seducción va armando, fíjese, su ambiente hasta hacer caer a la persona. Entonces dice, porque mirando yo, dice Salomón, yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, mire, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces la primera cosa que quiero desmentir es que no es de buzos, no es de inteligentes el buscar una relación sexual. No lo dice la palabra, o sea, qué buzos, qué inteligentes, sino lo que dice es qué falto de entendimiento. Otras palabras, otras versiones dice qué tonto. Y ustedes le podrían agregar las palabras que ustedes usan para referirse a una persona de esa categoría. Fíjese, entonces lo primero es que no hay tal inteligencia y no hay tal situación para presumir, cuando lo que se busca es seducir o atraer al acto sexual, o cuando somos fáciles de caer en un pecado semejante. Entonces la Nueva Versión Internacional dice, vi a uno en particular que le faltaba sentido común. Imagínense cómo lo dice, le faltaba sentido común. Nosotros a lo mejor diríamos, a ese le falta 5 para el peso. Así decimos, a este le falta 5 para el peso. Entonces dice, más o menos por allí anda la expresión. Luego la traducción, Nueva Traducción Viviente dice, vi a uno falto de juicio. Vi a uno falto de juicio. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice, y me fijé en uno que era especialmente torpe. ¿Sí? Entonces no es de inteligentes, no es de presumidos, sino dice que es de personas falto de juicios, falto de entendimientos, que le falta 5 para el peso. Eso es lo que se diría espiritualmente. Entonces en eso, fíjese, caemos en esa categoría de personas cuando alguien se presta a una situación como esta. Entonces no hay tal inteligencia, no hay tal presunción, no hay tal verdad que ya la hizo, sino es un necio, es un falto de entendimiento. Su cabeza no le está ayudando mucho, sería en otras palabras.
Número 1. Número 2. Luego dice la palabra en el versículo 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina. Este joven dice que el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Vea usted. Entonces decimos que la persona que practica dicho pecado de inmoralidad sexual cree ocultarse en la oscuridad, como si eso tapara su pecado delante del Señor. Y vamos a decir que a lo mejor lo tape de las personas, pero nunca del Señor. Pues para el Señor todo está descubierto y no hay nada, o sea, en lo absoluto que alguien pueda ocultar. Entonces dice él, no, dice que se mueve en la oscuridad, o sea, cuando nadie lo mira, como creyendo que se puede ocultar, y al final no se puede ocultar. Nadie nos podemos ocultar del Señor. Todo es visible delante del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces ahí está. Número 3, 10. Y mire, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro. Para mí, cuando está acá, está hablando del espíritu de fornicación o el espíritu de seducción. Y puede ser una mujer o puede ser un hombre. O sea, eso no necesariamente es una mujer. Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro. ¿Cómo le sale? Dice, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza, acechando por todas las esquinas. Y cuando dice acechando por todas las esquinas, lo que imagino es esto, que el espíritu de seducción está por todas partes. Y está por todas partes acechando. Y la palabra acechar es como quien dice, observando para aprovechar cualquier oportunidad. Ahí está cerca. Como pudiéramos decir, el espíritu de seducción es bien oportunista. Y a la menor oportunidad va a entrar. A la menor oportunidad va a llegar. ¿Sí? Entonces dice aquí una mujer que sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza, acechando por todas las esquinas. En cualquier lugar puede estar ese espíritu. Luego, veamos el 13. ¿Qué hace el espíritu de seducción? Dice, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por lo tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Mire todo lo que dice. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te encontré y te hallé. Mire, déjeme decirle que la táctica de el espíritu de fornicación o cosas semejantes es que va a tocar o a estimular el ego. Lo va a tocar. Hace sentir a su víctima, fíjese, que es encantador e irresistible. Dice,
Llega a decir la persona: wow, ¿cómo lo tengo? ¿Cómo las tengo? Fíjese. No imaginé que tuviera tanto pegue. Pero eso lo hace por las palabras que el espíritu de seducción dice, expresa. Entonces va a tocar el ego, va a tocar, ¿verdad?, esa parte de nosotros que a todos nos gusta, que lo chuleen, que les hablen bonito. Entonces ya uno se comienza a sentir, ¿verdad?, así mero inflado. Pero eso es pura táctica del espíritu de seducción. ¿Por qué? Porque lo que está buscando hacer es engañar. Hay engaño. Mire, ahí está el enemigo. Ahí sí que nosotros no lo vemos, pero es el diablo personificado, envolviendo, seduciendo, hablando palabras bonitas, enamorando, seduciendo. Por eso es el espíritu de seducción. Entonces ya uno ya se siente. Entonces no hay tal de eso, sino así va entrando, así va llegando, así va estimulando. Sigamos leyendo, mire cómo va. Dice: he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Y luego dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Quiero decirle que el espíritu de seducción estimula la imaginación con palabras bien apasionantes. Dice que la seducción no esconde el placer del pecado, sino lo expresa como una forma de estimular los sentidos y volver irresistible a la persona el momento. Va a estimular, va a buscar que la imaginación se encienda. Y cuando la imaginación está encendida, básicamente tiene pescado al fulano. Imagínese, dice: he adornado mi cama. No, ella está expresando. El fulano no está allí, pero ella ya le está diciendo todo lo que tiene. Le está estimulando su imaginación. Dice: he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi casa con mirra, aloes y canela. Y luego dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. No se lo manda a decir, se lo dice directamente. Entonces decimos: la seducción no esconde el placer del pecado, sino lo expresa, porque básicamente es su gancho, es la comidita, es el gusanito que le ponen al anzuelo aquellos que pescan, que es donde precisamente es atraído el pescado. Y cuando va a agarrar, lo que pasa, ahí quedó bien enganchado. Esa forma, déjeme decirle, es bien diabólica. Bien diabólica, exageradamente. Por eso José, mire allá en Génesis, prefirió dejar su ropa y correr antes que verse involucrado en tal situación. Porque sabía que si le daba apertura a esa mujer,
ahí va a quedar enganchado. Y lo que hizo fue, no, prefirió dejarle la ropa, enfrentó las consecuencias por toda lo que la mujer habló de él, al punto que, recuérdense que Potifar lo llevó a la misma cárcel. Entonces la imaginación es, ¿qué? Estimulada, es seducida. Pero eso es precisamente el engaño. Ahora, vea bien lo que sigue diciendo, porque el marido, dice el 19, no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Entonces déjeme decirle que la seducción, el espíritu de fornicación, no tiene respeto del pacto matrimonial. No hay conciencia del valor que tiene el matrimonio, si no lo destruye. No tiene conciencia de la contaminación espiritual que esto genera. No le interesa. Solamente está provocando y yendo para estimular, pero no dice nada respecto a toda la contaminación espiritual que se produce tras dicho pecado. El apóstol Pablo habló claro de esta situación. Y en 1 Corintios 6:15, mire lo que dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces lo que se entiende es que hay contaminación espiritual. Y lo que es miembro del cuerpo de Cristo, ahora fíjese, son parte del espíritu de fornicación, del espíritu de seducción. Veamos el 21. Dice, lo rindió, mire, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Oiga bien, dice, le obligó con la salamería ¿de qué? De sus labios. De sus labios. Entonces lo que hay que temer en la seducción, fíjese, son las palabras. Palabras que al llegar al oído, no solo lleva la buena y dulce expresión de las palabras, sino lleva el engaño del diablo al corazón de quien las escucha. Entonces va a hablar bonito, se va a comunicar súper bien, ya lo dijimos, pero dice que lo rindió, lo que está haciendo es venciéndolo. ¿Y cómo lo vence? Diciéndole palabras bonitas. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó, mire eso, le obligó con la salamería de sus labios. Pero ¿sabe qué? Para rendirlo o para obligarlo, aquí no usó de violencia. Aquí no habían armas, aquí no había escopeta, aquí no había cuchillo, aquí no había nada semejante. ¿Y cómo sería la pregunta? Lo doblegó fácilmente. ¿Con qué? Con las palabras. Es el espíritu de seducción. Es el espíritu de fornicación, que sabe comunicarse de la manera más engañosa, porque es el arma que usa. ¿Para qué? Para vencer a su víctima. Lo venció y no le
le obligó en el sentido de que no le puso arma alguna, sino solo con las palabras, bien dormidito. Así es el espíritu de seducción. Entonces dice bla, bla, bla. ¿Qué está haciendo seducción cuando bla, bla, bla? Me gusta tu voz, me gustan tus ojos, me gusta tu expresión, me gusta cómo te vestís, me gusta lo que haces, y ahí comienza seducción. Y venció, cayó. Y no tuvo que usar arma alguna, solo palabras, 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 palabras. ¿Sí? Pues ahí está. Luego dice el 22, ya vamos terminando. Al punto dice, cuando ya fue irresistible, mire, cuando hubieron palabras, cuando ya físicamente, ¿verdad?, se volvió atractivo todo el momento, al punto, dice, se marchó tras ella. No pudo resistir, no pudo dar la vuelta, no pudo resistir el engaño, sino, ahora, la persona no está diciendo, ay, ¿verdad?, me voy a morir. La persona está pensando en otra cosa distinta, en otra cosa diferente. A lo mejor, ¿verdad?, en buen salvadoreño dice, ya la hice. Y no hay tal, o sea, de ya la hice, lo alcanzó la muerte. Entonces dice, al punto se marchó tras ella. Oiga, dice, el 22, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Entonces, como quien dice, ¿verdad?, que lo primero es el placer y después viene el castigo. Lo primero es el placer y después viene la muerte. Y luego dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta, hasta que la flecha traspasó su corazón. Ni siquiera se dio cuenta que estaba siendo llevado a cámaras de oscuridad, a cámaras secretas. No sabía. Él creyó que estaba aprovechando una oportunidad. Él creyó que eran sus momentos de placer más grandes los que iba a tener. Cuando dice la palabra, como buey caminaste al degolladero. Fíjese, así caminaste, como un buey. Oiga lo que dice Eclesiastés. Mire la única salida que tiene esto. Vea, porque es gravísimo. Vaya a Eclesiastés 7:26. Eclesiastés, siempre el mismo rey Salomón, 7:26. Mire lo que dice. Y he hallado más amarga que la muerte. Ustedes pueden pensar en la muerte, pero dice que esto es más amargo que la muerte. Mire, más amargo que la muerte. ¿Quién es amargo más que la muerte? A la mujer o al hombre cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Dice, más amargo que la muerte. Imagínese, lo está comparando. Dice, la muerte es dura, pero dice,
una persona con un espíritu semejante es hallado más amarga que la muerte. Y oiga lo que dice: el que agrada a Dios, escapará de ella, mas el pecador quedará en ella, ¿qué? Preso. Solo el Señor puede librar, apartar. Entonces, prisiones, mire, redes, lazos, ligaduras. Dice, solo el que tuviere del Señor gracia o misericordia, solo ese puede ser librado, porque los demás no pueden. Lo intentan, lo van a intentar y no van a poder salir. ¿Por qué? Porque ahí no solamente hay una mujer o un hombre seduciendo. Allí eso es una potestad. Eso es una potestad así, que no fácilmente alguien la vence. Humanamente no se puede vencer. El único que puede vencer a una potestad semejante es el Señor Jesús. Amén. Ahora el 24 dice: ahora pues, hijos, mire, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres sus veredas. Entonces es muy importante entender que ni siquiera por curiosidad es bueno probar qué tan cierto es lo que plantea la palabra del Señor. Es mejor mantenerse lejos, muy lejos, y evitar toda relación cuyo corazón sea lazos, redes y manos que van a ligarnos, pero nos van a ligar a la misma muerte. Y oiga lo que dice el 20, es bien interesante. Dice: porque a muchos ha hecho caer, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Como quien dice: no, si yo puedo, yo lo voy a vencer, yo voy a poder. No se va a poder, usted no va a poder. Dice: porque a muchos ha hecho caer y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Déjeme decirle que Sansón fue conocido por su fuerza física, pero no pudo con el espíritu de seducción. No logró. El problema de Sansón fue precisamente eso, su contaminación con todas las mujeres que él miraba que no eran israelitas. Y era un hombre fuerte, y era un hombre que venció, que mató animales grandes, pero no pudo vencer tras el espíritu de seducción. Fíjese usted. Entonces de acá el consejo de Timoteo dice: huye de las pasiones juveniles, porque vas a quedar atrapado en ella, ¿verdad? Y por último dice: camino al Seol. Ya dijimos que unos traducen como muerto o infierno. Es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, digámoslo, son lugares secretos llenos de demonios y demonios de muerte, demonios que buscarán destruirnos mental, espiritual y hasta físicamente. Entonces ahí sí está detallado con muchos pormenores de parte del rey Salomón este tipo de espíritu. Es una potestad. Es una potestad cuya misión es hacer caer a los hijos de Dios.
aquellos que conocen a Jesús. Entonces dice, mire, mejor lejos, porque si te atreves a intentar vencerlos o enfrentarlos, no vas a poder. Mejor mantenerse lejos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esa es la manera, hermano, más engañosa de cómo las personas destruyen su vida, porque no alcanzan a ver la revelación o todo lo que miraba Salomón. Salomón no solo vio el momento de placer, Dios le reveló. Fíjese que detrás de toda esa experiencia había una sarta de demonios moviéndose e induciendo a las personas a los lugares de muerte secretos, escondidos. Eso es lo que nosotros no vemos, pero Salomón, mire, no sé cómo hacía, pero con tanto detalle describió todo lo que hace y cómo destruye el espíritu de seducción, el espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio y cosas semejantes. Por eso, lejos, pero bien lejos. Póngase de pie.